5 errores de nutrición que la mayoría de personas cometen, yo los cometí en mis inicios también, y que no solamente retrasan tu proceso, te generan una mala relación con la comida, con esta vida fit, y en el peor de los casos, mejor dicho, no ves resultados. Hoy necesito que te los lleves para que este 2025 que se nos viene ya empieces a trabajar, mejor dicho, con un punto de partida mucho más informado en tus metas. Entonces, no siendo más, bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Yo soy Paula Suárez, así que papel y lápiz y vámonos al ruedo. Número 1, forzar ganar músculo o perder grasa a través de la alimentación. Y entonces aquí vienen los famosos las frases famosas típicas de eating big to get big, que es comer mucho para ponerte grande, fuerte, o eating a bit to get lean, comer poco para perder grasa o para verte delgado. Dos extremos que en definitiva no te van a llevar a ningún lado, que digamos realmente van a tener consecuencias no solamente a nivel físico sino a nivel psicológico en cada uno de estos procesos. Es decir, esto no es sostenible en el largo plazo, y entonces te voy a dar un ejemplo clarísimo de ello. Quienes creen que estar en un proceso de aumento o ganar masa muscular es comer y comer, mejor dicho, como si no hubiera mañana, un montón de cantidad y lo que sea. La evidencia nos ha demostrado que una persona que tiene un exceso de excedente calórico no solamente va a aumentar su porcentaje de grasa de forma desproporcionada, sino que realmente no va a optimizar en el tiempo esa ganancia de músculo que realmente se busca en ese proceso. Incluso si es una persona que entrena intensamente en sus entrenamientos de pesas, de fuerza. En estos casos, realmente lo que hace que nuestro músculo crezca o se mantenga es el entrenamiento de fuerza. La nutrición simplemente nos proporciona esos bloques de construcción. A ver, te hago una analogía para que me entiendas. Piénsalo como un edificio. El entrenamiento son los planos y el equipo de construcción. Y la nutrición son el material de trabajo, son las vigas, son los bloques. Entonces, si en esa construcción tienes más material del que necesitas, simplemente se va a ir apilando afuera, pues porque ya no sirve de nada. ¿Sí me lo entiendes? Por esto es que para un proceso de aumento uno se recomienda ir progresivamente en el tiempo, y es un proceso supremamente tardado, porque en el camino debemos optimizar, buscar aumentar la menor cantidad de grasa posible y optimizar la ganancia muscular. Es decir, lo recomendado es recorrer un rango entre un 10% a un 20% de superávit por encima de tu mantenimiento, en donde para avanzados se recomienda más mantenerse en el rango menor o en el extremo menor entre un 10 y 15% de superávit, y en novatos, que quienes son los que no tienen ningún tipo de adaptaciones y pueden aprovechar mucho más los superávit grandes, mantenerse ya en el extremo superior hacia un 20%. Por otro lado, si lo que quieres es priorizar la pérdida de grasa y al mismo tiempo mantener la mayor cantidad de masa muscular posible, que siempre se va a hacer el objetivo en una pérdida de grasa, lo más recomendado es llegar progresivamente como máximo a un 20% de déficit por debajo de tus calorías de mantenimiento. ¿Y cuál es el error aquí? Que muchos creen que llevarse de entrada a ese 20% en un corto periodo de tiempo les va a hacer matarse de hambre pero perder más grasa más rápido, y no, todo lo contrario. De hecho, lo que primero se va a poner en riesgo cuando te pones en ese extremo en un corto periodo de tiempo es tu masa muscular y también tu salud a nivel general. Entonces, si quieres tener un poco más claro esta parte de las etapas de volumen, de definición, de cuánto duran, de cuál es el tiempo recomendado para estar en ellas, todo eso te recomiendo estos videitos en mi canal. Me acomodo por aquí para seguir la tertulia. Segundo, dieta hiperproteica exagerada. Si bien tener una dieta alta en proteína es algo que se promueve y que está muy bien, mucha gente lo lleva al extremo y cree que entre más proteína mejor, y en definitiva no es así. De hecho, si has visto varios de mis videos de nutrición en el canal, sabes que ya al día de hoy tenemos unos rangos de proteína recomendados. Comer la proteína suficiente va a generar algunos picos y eso va a promover la síntesis proteica muscular,
En eso estamos claros. Esto es supremamente beneficioso, sobre todo en un contexto donde buscamos hipertrofia, es decir, mantener y o crecer nuestra masa muscular. En un proceso de aumento de masa muscular, según lo que sabemos al día de hoy, lo óptimo sería mantenerse en un rango de 1.6 a 2.2 gramos por kilogramo de peso, siendo la media 2 gramos para la mayoría de personas. Y en un proceso de pérdida de grasa, lo que buscamos es la retención de nuestra masa muscular, mantenerla, por lo que podemos elevar ese rango un poco, así que lo recomendado en esta etapa es mantenerse entre 1.8 y 2.7 gramos por kilogramo de peso diario. Ahora, recuérdate que son rangos y no un número exacto, porque es importante individualizar y revisar el contexto de la persona. Ahora, lo que sí te puedo decir es que personas más avanzadas son quienes se van a mantener en los rangos superiores o en los valores superiores de estos rangos, porque generalmente son personas que tienen bastante madurez muscular, mantienen bajos porcentajes de grasa y tienen altas demandas, entonces por lo mismo tienen mayores riesgos de pérdida de masa muscular. Vamos aquí para que no te me pierdas con un ejemplo rápido, súper sintetizado de cómo calcular tu proteína diaria. Entonces, ejemplo rápido. Pesas 70 kilogramos, estás en volumen, entonces vamos a tomar la media de 2 gramos por kilogramo de peso. Entonces, multiplicamos 70 por 2. Eso nos va a dar 140 gramos, que va a ser tu requerimiento de proteína diario. Esto no quiere decir 140 gramos de pollo, muchos se me confunden ahí. Acuérdate, estamos hablando del aporte como tal, el macronutriente. Aporte de 140 gramos de proteína, no una porción de 140 gramos de cualquier fuente de proteína. Ojo ahí, son cosas diferentes. Te explico. Si 100 gramos de pechuga cruda nos aportan 22 gramos de proteína, simplificando, si solo quisieras completar esos 140 gramos que requieres diarios de proteína con solo pechuga, rápidamente regla de 3. Si 100 de pechuga equivalen a 22 gramos de proteína, pues ¿cuánto necesitarías comer para completar tus 140 gramos? Haces ahí, multiplicas en cruz y eso te da 637 gramos aproximadamente. Entonces necesitarías esa cantidad en pechuga para poder completar esos requerimientos de 140 gramos diarios. Sobrevalorar los suplementos. ¿Cómo estoy aquí, carajo? Muchos todavía asocian el hecho de ver resultados con llenarse de un montón de productos, y en la mayoría de casos uno no es tan claro si realmente es algo que necesitan o puntualmente necesitas este no, mejor dicho, no se entiende nada, ni mucho menos sus funciones en el proceso. Los suplementos, tal como su nombre lo dicen, son para suplir algo extra, complementar, pero la prioridad, y esto no es negociable, siempre van a ser las bases: tener una estructura de alimentación y claramente una estructura de entrenamiento. De hecho, si nos ponemos a revisar la pirámide de la nutrición, los suplementos están en lo último en importancia. Ahora, ojo con gastar en todo y cualquier cosa que ves en redes que consume tu fulano, tu fulana fit favorita. Realmente, si nos vamos y aterrizamos los suplementos que son los más estudiados y los que aplicarían para cualquier etapa en la que estés, y claramente los que más evidencia tienen, son solamente 3: proteína de suero de leche, creatina y cafeína. Pare de contar. Entonces no sé por qué tienes 30.000 suplementos en esa alacena. La cafeína es un suple que te dará un empujón a nivel energético, a nivel de foco durante el entrenamiento. Es un suple claramente de rendimiento. También se ha visto que puede dar un empujón a nivel de termogénesis en la pérdida de grasa. Es útil, pero puedes vivir sin cafeína. Sobre la creatina, mejor dicho, a esa reina bella hermosa de que es la creatina, ya tienes todo un video dedicado en mi canal, entonces vete a ver ese video. Y por último, proteína de suero de leche, que yo no lo vería tanto como un suplemento y la gente lo ve como algo exótico, como un medicamento. Incluso no, simplemente un alimento más. Es un alimento y en una forma o en una presentación que puede ser mucho más práctica y conveniente para ayudarte a cumplir tus requerimientos diarios de proteína. Volviendo al ejemplo anterior que vimos sobre la pechuga de pollo, por ejemplo, si de repente es un día complicado, una semana complicada,
cansada, no alcanzaste a preparar tu pollito o no te lo alcanzas a llevar en el topper, o en definitiva no puedes sacar el topper en donde estás en la oficina, en la universidad. Venga, saco mi shake con un poquito de agua, un scoop de proteína, un minutico, me lo mandé y pare de contar. O sea, en un minuto tienes tu requerimiento o al menos una porción de ese requerimiento asegurada. Entonces, por eso en muchos casos puede ser algo conveniente. También para el hecho de variar tu alimentación, el hecho de que hoy en día consigamos proteínas que vienen en diferentes saborcitos. Yo siempre tengo de todos los sabores que puedo y es un lujo que agradezco hoy en día puedo darme. En mis inicios solo me tocaba uno y paré de contar porque no daba la plática para más. Entonces, eso hace que tu alimentación, sin necesidad de complicarte con preparaciones exóticas, tenga diferentes saborcitos, lo que es un plus para muchos o que se aburren muy fácilmente de los mismos sabores. Entonces, muchos se enfocan realmente en llenar su alacena de un montón de productos cuando realmente no están seguros si están cumpliendo su plan, sin siquiera estar seguros de que tienen una estructura adecuada en su plan de alimentación, incluso sin siquiera tener todavía un plan que realmente puedan cumplir de forma sostenible en el tiempo. Esto es como el que quiere perder grasa y lo primero que pregunta es por el mejor quemador de grasa y ni siquiera entiende que es un déficit calórico. ¿Lo ves? Entonces recuerda, si no entiendes su funcionamiento, si no es claro para ti cómo funcionan cada suplemento, cuáles son los más recomendados, tienes videitos en mi canal sobre suplementos que te pueden ayudar con eso. Y de paso aquí, acuérdate que siempre tienes mi código de descuento. Si estás en Colombia, en Suples, 10% de descuento, que eso siempre será un ahorrito de nuestro bolsillo y yo sé que les ha servido a muchos. Qué bonito eso. Y bueno, entonces vamos por siguiente punto. Poner el foco en pequeñeces, y un claro ejemplo de esto es la frecuencia de las comidas. Por un lado, entonces están quienes son vieja escuela y entonces dicen que hay que comer las más veces posibles. Uy, me enredé, lo dije horrible, pero tú me entiendes, que hay que comer 6-8 veces en el día, que para mantener acelerado el metabolismo. Y por otro lado, entonces están quienes entonces ahora están de moda el ayuno y entonces dicen que entre más tiempo en ayuno y menos comidas mejor, cuando la realidad es que al final esto depende de ti, de tu contexto, de lo que sea más estratégico según el proceso en el que estés. Entonces lo más recomendado aquí es que encuentres un patrón de alimentación que por un lado te ayude a controlar tu apetito, que vaya acorde con tu apetito y que por otro lado no sature tu sistema digestivo. Pare de contar. De hecho, uno de los estudios más recientes del tema nos muestra que sí, el crecimiento o el mantenimiento de nuestra masa muscular puede verse ligeramente afectado por la frecuencia de comidas, pero no tanto como la gente cree o lo exagera. Este estudio muestra que realmente no hay una diferencia muy significativa entre hacer 3 comidas versus 6 comidas al día. Claramente que entre estas comidas se mantenga una división equitativa de tu requerimiento de proteína diario. Así que mantenerte en ese rango de 3 a 6 comidas diarias sería lo óptimo y lo más recomendado. Otra pequeñez que en los últimos 2 años ha generado incluso pánico es el tema del índice glicémico de los alimentos y los picos de insulina. Y esto no necesariamente es malo y de hecho quienes realmente debería preocuparles son personas que tengan patologías médicas confirmadas con su médico relacionadas. Al resto de personas esto no tiene por qué matarles la cabeza. Te explico. El índice glicémico de un alimento, por más alto que sea, de hecho de los más altos es el arroz, por más alto que sea, siempre se va a ver modificado por cuando acompañas ese alimento con otro tipo de alimentos, fuentes de fibra, fuente de grasa, fuente de proteína. Tomando el ejemplo del arroz, tú nunca te vas a sentar a comerte un arroz solo ya sin nada, sino siempre lo vas a acompañar de algo. En el momento que ya lo empezaste a acompañar de algo, su índice glicémico va a bajar considerablemente. Y asimismo, los efectos en el azúcar en sangre son mucho menores. De hecho, la insulina es la hormona más anabólica que tenemos. Incluso la proteína, que mejor dicho la endiosamos, estimula la insulina y esos picos también los genera. Entonces tener picos de insulina no es necesariamente malo, y más hablando de personas que hacen deporte, que son activas, atletas, deportistas, quienes trabajan en su composición corporal y quienes trabajan en mejorar su masa muscular y en general su composición corporal. Con estos ejemplos espero que entiendas a lo que voy. Deja de enredarte con esos extras añadidos, con esos detalles, más bien enfócate en entender las bases. La mayoría de personas, y puedo decírtelo, un 99% de las personas no tienen claras las bases, ni siquiera las hacen bien. Entonces, complicarte con algo tan innecesario como este tipo de cosas, no lo hagas más difícil de lo que es. Ajusta las bases a
a ti para que sean sostenibles en el largo plazo. Quinto punto, saludable no quiere decir ilimitado y las porciones importan. Cuando nos planteamos un objetivo concreto, ya sea aumentar masa muscular o perder grasa, eso automáticamente nos lleva a que, como vimos en el primer punto, tenemos que estar cumpliendo con un superávit calórico o con un déficit calórico respectivamente. Es decir, eso en cristiano, tenemos que tener claros cuáles son nuestros requerimientos, cuál es nuestro requerimiento calórico, asimismo de macros y micronutrientes, y eso nos lleva a saber cuánto tenemos que comer, cuáles van a ser nuestras porciones para cumplir esos objetivos, y eso va a ser crucial para comenzar a ver resultados. Es decir, si no tienes claro esto, apague y vámonos. Para saber tus cálculos de calorías y eso, tienes videillos que hice, fueron de los primeros videos que yo hice aquí en el canal, que puedes ponerte al día con ellos, pero si quieres que los actualice con más cositas, más tipsitos y cosas que de pronto en este último año sobre todo han salido que pueden complementar esa información, déjamelo en comentarios y me pongo a trabajar en eso para el año que viene. Ahora bien, algo que entra aquí también en este punto es ojo con el tema de los productos fit, light, sin azúcar, incluso restaurantes saludables, que hoy tenemos un boom muy grande de ellos, repostería saludable. Acuérdate que saludable no quiere decir que no tenga calorías y por lo mismo no podemos comerlos sin medida. Volvemos a lo mismo, si tenemos objetivos tenemos que tener planes concretos y lo que no se mide no se mejora. Y estas cosas por supuesto que pueden ser un gusto, pero si lo haces con frecuencia deben tener una medida. Incluso muchas veces pueden ser bastante engañosos y ahora te explico por qué. Se pueden hacer versiones saludables de ciertos postres y eso es algo maravilloso porque en efecto sí van a ser más nutritivos, pero muchas veces son incluso más calóricos que su versión tradicional. Un gran ejemplo de ello es la repostería keto y que ahorita digamos se le atribuyó y lo es. Claramente los frutos secos son supremamente saludables y entonces ahorita está muy de moda que la harina de almendra para esto, que tu postrecito de base de harina de almendras, que sin carbohidratos, que no sé qué, porque pues se aprovecha de la fobia del carbohidrato que hay tanto todavía. Y entonces simplemente basta con recordar, y por eso te digo, siempre tener claras las bases y los principios básicos de nutrición. 1 gramo de grasa te aporta 9 calorías, 1 gramo de carbohidrato te aporta 4. Es decir, que un postre base keto, sí, de grasas saludables, puede tener más del doble de calorías que un postre tradicional o incluso un postre a base de una harina de avena, de una harina de arroz, que por supuesto también es saludable. Por eso es importante no solamente controlar lo que medimos, sino realmente reconocer los ingredientes, entender qué es lo que nos estamos comiendo y qué significa esa porción que nos estamos comiendo. Si esto no es claro, este tema de ingredientes, de el aporte, todo esto, tienes todo un video en mi canal donde te explico esta parte de la tabla nutricional, de los ingredientes, de las porciones, de cómo darse cuenta de todo, que de hecho hasta te cuento una anécdota bien chistosa. Yo creo que esa anécdota con esa asesorada me marcó la vida, entonces te lo dejo aquí porque es un caso muy común y te recomiendo verte ese video. No siendo más, espero que estas 5 cosas realmente te hagan caer en cuenta de errores de pronto en los que estás o que has cometido, en qué debes realmente prestar tu atención y ponerle foco, lo realmente importante en tu nutrición, y realmente empezar a trabajar mucho más estructurado en tus objetivos para el año que viene. No siendo más, cuéntame en comentarios en qué has fallado, si te ha pasado o estás pasando por alguno de estos puntos que mejor dicho ya este video te hizo cambiar el chip. Te leo en comentarios, déjame tu like, que eso apoya mi trabajo. Recuerda que si quieres que te asesore en tus objetivos, con tus planes, con tu entrenamiento, con tu alimentación, tienes 2 opciones para trabajar conmigo. Una son mis asesorías personalizadas 1 a 1 y otra mi aplicación de entrenamiento para que formes parte de mi tribu. La información y el link lo tienes en la descripción de este video. Para mis asesorías 1 a 1 solamente escríbeme mensajito por mensaje directo a Instagram. Y no siendo más, nos vemos en una próxima.